Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Juan, capítulo 5. Vamos a hablar del paralítico de Betesda. Recuerden que estamos en el estudio de la gracia y del nuevo pacto. Les invito a que vean todo el estudio, ya que a través de ellos pues vamos a conocer muchos aspectos de la gracia. La importancia de la gracia en la vida cristiana es algo exageradamente importante, ¿sí? Yo sé que suena redundante, pero a veces las personas no entienden que la palabra gracia es algo más allá de caerle bien a otra persona, de ser agradable o atractivo. La palabra gracia tiene una connotación para la vida cristiana demasiado importante, ya que es la cualidad de Dios, la forma de Dios para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Gracias a Cristo nosotros tenemos gracia, y esa gracia no es simplemente un carisma, no es simplemente una buena impresión, sino es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es el don no merecido. El don no merecido, y por ese don nosotros podemos tener vida eterna. Entonces, no es un detalle cualquiera, no es algo insignificante, ¿no? Porque a veces como que uno confunde el tema de la gracia con lo que nosotros tenemos en el castellano, en el español, ¿no? Pero para la Biblia, la palabra gracia es algo muy trascendental. Incluso el Señor Jesús, todo el tiempo y la vida del Señor Jesús se basó fue en la gracia. Entonces, precisamente cuando Él estaba cara a cara con alguna persona, Él siempre manifestó y mostró su gracia. Incluso, aún al tratar fuerte a los escribas y fariseos, aún para ellos allí estaba la gracia, porque Él es la verdad. Entonces, en ese momento ellos tuvieron su momento de gracia. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El solo hecho de que el Padre envíe a su Hijo, eso ya es algo demasiado grande en la gracia. O sea, eso es gracia. Y el hecho de que no solamente la salvación haya sido para los judíos, sino también para todas las personas que crean en Jesús, eso es algo que nos habla de la multifacética forma en la que Dios ama al ser humano. O sea, definitivamente Dios no se fue solamente con un solo pueblo, sino esparció su amor por todo el mundo. Entonces, a veces las personas toman como estos temas como insignificantes, pero hay un tema que les quiero hablar el día de hoy, como por ejemplo, el tema de la predestinación. ¿Sí? Es un tema complicado y difícil, pero para poder entender algo de la predestinación tenemos que primero entender ¿qué? La gracia. Entonces vamos a ir al texto en el capítulo 5, versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Bueno, en realidad, el texto que voy a tomar va un poco más allá, porque voy a ir más o menos hasta los versículos 21 y 22. Pero el tema aquí es muy importante resaltarlo, porque la necesidad de entender los principios, por ejemplo, de la gracia es algo que es apremiante en la actualidad. A ver, hay varias preguntas que yo quiero hacerle, por ejemplo, en este momento a la escritura, pero, por ejemplo, una de las preguntas reales que de pronto muchas personas como que no le prestan atención es que el estanque de Betesda eran 2 estanques grandes de manera continua. Eso dicen los arqueólogos. Entonces, uno depositaba el agua en el otro, y había una fiesta de los judíos. Note que el Señor Jesús nota que hay una fiesta, hay una reunión grande allí, y Él dice, los judíos están de fiesta, estamos de fiesta. Todas las fiestas judías llevaban ¿a quién? Al Mesías. Entonces, pues imagínense, Él era el invitado principal, pero nadie sabía que Él estaba allí.
sino que simplemente él fue y fue a donde había necesidad. O sea, no fue ni siquiera a los palacios, ¿sí? Note que el versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, el Señor Jesús no fue precisamente al templo, a donde regularmente la gente va en los momentos de fiesta hebreo, ¿no? No fue a, digamos, no fue a ningún palacio, no se fue a reunir con algún dirigente o algo así. ¿A dónde fue el Señor Jesús? A donde habían enfermos y había necesidad, ¿sí? Hay algo curioso. Si usted mira, eran 2 estanques grandísimos. Le invito a que lo busque en Google y usted mira que eran 2 estanques muy grandes. Tanto así que tenían 5 entradas, 5 pórticos. Entonces eran unas construcciones de una manera muy grande en donde pusieron esos pórticos y ya había negocio allí. Le voy a explicar más o menos cuál era el negocio. El negocio era que los fariseos en su momento pusieron ese estanque allí porque se reunían allí los enfermos y había una creencia en donde se agitaba el agua y cuando se agitaba el agua, ¿qué sucedía? El que primero podía entrar allí era sanado, porque descendía un ángel de tiempo en tiempo, entonces se movía el agua y cualquiera estaba esperando el movimiento del agua para poderse meter. El primero que se metía era sano. Entonces, una de las preguntas, otra pregunta que, por ejemplo, bueno, la primera pregunta es, en realidad, ¿por qué de tanta gente que había allí, que eso era muchísima gente, dice ahí el texto que se reunieron multitud de personas allí, ¿por qué solamente fue uno sano? Otra pregunta, si usted ve, o sea, hay muchos enfermos, ¿cierto? Pero dice que había un enfermo que llevaba allí 38 años. Yo me conocería con ese otro enfermo, porque si yo estoy enfermo y también estoy paralítico, también tengo alguna enfermedad, lepra, alguna vaina, ¿cierto? ¿Qué sucede? Yo por lo menos voy a reconocerme con los otros enfermos, ¿no? ¿Sí o no? Llevo 38 años asistiendo a ese evento y me la paso aquí 38 años esperando el movimiento del agua. A mí me van a conocer. De hecho, los escribas y fariseos más adelante, ustedes miran en el texto, reconocieron que ese señor era un paralítico. La pregunta del millón. Si llega el Señor Jesús y se encuentra con ese hombre y de un momento a otro le dice, ¿quieres ser sano? La pregunta es obvia, ¿no? Obviamente quería ser sano, ¿sí? Pero le dice, levántese y tome su lecho. Las personas de alrededor no dirían, ¡oh, mire, este señor se paró! ¿Qué le sucedió? ¿Quién lo sanó? O sea, es obvio. ¿Qué era lo que sucedía? O sea, la pregunta es, ¿la gente no se daría cuenta? ¿Qué pasó? Sí, o sea, tengo ahí el estanque, estoy ahí cerca del estanque, pero el que tenía menos posibilidad fue el que fue sanado y era un hombre que llevaba 38 años. Si yo soy un enfermo y estoy al lado de ese señor, porque no era que la gente estuviera allí en fila india, ni nada de ese tipo de cosas, era un poco de enfermos ahí a la orilla, alrededor del pozo. Entonces, si yo llego a ver a un señor que coge y le dice, toma tu lecho y anda. Entonces, el paralítico de 38 años se levantó. ¿No le causaría a usted curiosidad? Pero parece que allá todo el mundo estaba ciego. O sea, note que el texto lo lleva a usted a pensar en cosas que posiblemente sean ilógicas. ¿Sí? O sea, no es lógico. O sea, si usted se pone a pensar, la gente allí se iba a dar cuenta, pero solamente uno fue sano. Ahora, esa gente que estaba allí no corrió detrás de Jesús. Jesús cogió y se escabulló. Fue y sanó a uno y se fue. O sea, note eso. Pero los escribas y fariseos notaron que ese era un paralítico. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay algo que el texto nos quiere decir, nos quiere informar. No es que el texto esté diciendo mentiras. Es que hay cosas muy parecidas en la actualidad. Y es que definitivamente a veces como que a nosotros nos parece que este tipo de cosas no se pudieran llegar a repetir, ¿no? De hecho, aquí en Bogotá hay una iglesia que se llama Betesda, ¿no? ¿No la han escuchado? La iglesia del millón de almas, del pastor Enrique Gómez, ¿no? Y es un hombre que, mejor dicho, se la pasa haciendo guerra espiritual y una cantidad de cosas. Para mí es un falso maestro, se lo tengo yo que decir. Es una persona que definitivamente ha tenido muchos escándalos y es una persona legalista, ¿sí? Ama la ley. O sea, usted va a Betesda y definitivamente usted tiene que cumplir los 613 códigos de la ley mosaica. No se la saben, pero según muchos de allá la cumplen. Y la iglesia le pusieron Betesda, ¿no? Es un tema delicado,
lo que les voy a explicar el día de hoy, pero es un tema que en realidad se parece mucho a lo que sucede en la actualidad. Se lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Qué eran los ángeles en el antiguo pacto? Los ángeles eran intermediarios que Dios utilizaba para dar la ley, para dar las ordenanzas, para llevar el mensaje a sus escogidos o a sus ungidos, o para hablarle en algún momento a los ungidos para que le hablaran al pueblo, ¿sí? Hasta en el momento en el que viene el Señor Jesús, usted mira que aún aparecen ángeles. Incluso cuando muere el Señor Jesús, hay un ángel avisándole a las mujeres que el cuerpo del Señor no está allí. Pero ya en Hebreos, un libro que se escribe después de la muerte del Señor Jesús, que lo ubican más o menos en el año 100 algunos, otros en el 120, otros en el 80, después de la muerte, vida, muerte y resurrección de Cristo, hay un texto muy claro que dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas, en la actualidad habla es a través del Hijo. Y ahí en los versículos en adelante, en el capítulo 1 de Hebreos, habla de que el Hijo se hace superior a los ángeles, queriendo decir de que ya no hay más intermediarios. ¿Sí? Entonces tenemos un intermediario descendiendo de tiempo en tiempo allí al estanque de Betesda, moviendo las aguas de vez en cuando. Algo que a mí me causó curiosidad, sobre todo en las iglesias de la prosperidad, en grandes iglesias, es que yo conocí mucha gente quebrada, enferma, con problemas con sus hijos, mujeres que iban allí a llorar porque sus hijos estaban muy mal, mujeres que perdieron sus hijos y durante toda su vida se la pasaban allí pidiéndole a Dios que lo sacaran de las calles, que lo sacaran de situaciones difíciles como es la condición de estar poseído por alguna sustancia. Y el tema era de que muchas de esas personas o mujeres yo nunca vi que recibieran lo prometido. Habían muchas personas que acudían a los servicios de sanidad y milagros, pero yo veía que las vidas seguían igual. No sé si a usted le sucedió, pero yo conozco mucha gente, y mucha gente que ha tenido enfermedades, que ha tenido situaciones difíciles, y a esas personas nunca les alumbró una sanidad. ¿Qué sucede? Y habían personas como este paralítico que sin querer, porque el Señor no estaba queriendo en realidad ya nada, porque después de 38 años de ver ese pozo, de que ni siquiera se pueda llegar a meter en ese pozo, usted imagínese qué esperanza iba a tener este Señor, si aún el Señor Jesús le dijo la pregunta obvia, ¿quiere ser sano? Y él le dijo, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Lo curioso es que seguía asistiendo al estanque. Entonces, hay personas que definitivamente ni conversas ni creyentes a Dios recibían el milagro. Yo vi eso. Y note que el paralítico no era creyente. De hecho, el paralítico, después el Señor Jesús lo encuentra en el templo porque después de que le hace el milagro, el Señor Jesús se escabulle, pero después dice que el Señor mismo busca al paralítico, lo encuentra en el templo y le dice, mira hermano, no peques más, para que no te acontezca algo peor, que ya ahorita voy a explicar eso. ¿Sí? Pero lo importante de todo esto es que usted mira y no era una persona que se haya convertido a nada. Lo primero que yo haría, si recupero mi movilidad, es, Señor, déjame ser uno de tus discípulos. Este señor vivió toda su vida postrado, ¿sí o no? Lo primero que yo le diría al Señor, Señor, déjame ser uno de tus discípulos, déjame seguirte. Pero yo lo que veo es que este señor coge, se va, después de que el Señor Jesús le dice a él que venga, vaya y no peque más. Este señor después termina entregando al Señor Jesús. Vamos al texto ahí mismo. En el versículo 14 en adelante dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Como les digo, ahorita lo voy a explicar. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahorita también les voy a explicar esa parte. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas van a las iglesias con el propósito de recibir un milagro. Y las personas creen que el milagro es la respuesta de que Dios está con uno. O sea, las personas viven pensando de que si a mí me va bien económicamente, es porque Dios se agrada de mí. O sea, que si yo tengo buena economía, gracias a Dios, Dios siempre me ha bendecido. Entonces dice, gracias a Dios, eso sí tienen una vida fraudulenta, no se arrepienten de su maldad, pero les va bien en la economía. Entonces, eso les hace
caer en una situación en donde ellos dicen, Dios ha bendecido mi vida y definitivamente Él está a paces conmigo. Ese es el gran problema. Y el otro gran problema es que creyentes en la misma iglesia se comparan con esos otros creyentes y dicen, es que definitivamente fulanito tiene algo bueno para que definitivamente Dios le bendiga. Pero yo veo aquí que este señor paralítico no hizo absolutamente nada. Dígame qué hizo de bueno el paralítico. Nada. ¿Se ganó su milagro? No. ¿Era creyente? Tampoco. ¿Buscó al Señor Jesús para seguirlo después del milagro? Menos. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, la situación es tan complicada que después el Señor Jesús le hace el milagro, o sea, después de que le hace el milagro el Señor Jesús, va y lo busca al templo. El paralítico estaba allí y le dice, venga hermano, no vaya de nuevo a pecar. Ahí la palabra que aparece es la palabra amartano, ¿sí? Amartano, que viene a la palabra de la raíz griega amartía, ¿sí? Amartano en realidad. Y la palabra amartía es pecado. Y la palabra para los griegos, en amartía, quiere decir errar en el blanco. Le está diciendo, venga, no erre más en el blanco, vuelva hacia Dios, para que no le acontezca algo peor. Y ahí voy a explicarlo primero. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a una persona después de estar 38 años botado en un lugar esperando un milagro? ¿Qué es lo peor que le puede suceder? No conocer la salvación. No conocer la salvación. Lo peor que le puede acontecer a una persona es que la persona viva pensando que lo más importante es el milagro y la bendición. Ese es el problema mayor que tienen muchas iglesias en la actualidad, en donde el estanque de Bethesda es el púlpito, en donde de tiempo en tiempo a un predicador cuando hace sanidad de milagros le sale bien un milagro y a la persona recibe un milagro. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Tenemos una mala información acerca del evangelio, porque lo importante no es el milagro, lo importante es la salvación. ¿De qué le sirvió a este señor recibir el milagro si finalmente le iba a acontecer algo peor, la condenación? ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si perdieras tu alma? O sea, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, tener plata, tener recursos, poder tener la movilidad? Porque lo más importante, o sea, este señor era pobre porque era paralítico, según él, recuperó la movilidad y eso le dio una capacidad que no la tenía antes. Entonces, ¿eso es importante para Dios? ¿Usted cree que lo más importante que Dios ha hecho por usted es darle riqueza, darle prosperidad? Y mire, esto es algo que sucede en las iglesias en la actualidad, mi querido hermano. Tienen estanques de Bethesda, allí en cada púlpito, y están esperando aferrados a un milagro. Tienen pastores como el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento, y el hombre hace un congreso, y el hombre hace otra celebración, y otra celebración, y otra celebración, y lo primero que hacen, así como esta gente, cada vez que hay una fiesta, una festividad judía, van allí al estanque esperando que el ángel descienda de tiempo en tiempo a ver si les liga el milagro. Ese es el serio problema que nosotros tenemos. Vivimos tan aferrados al dinero, queremos dinero, amamos el dinero, deseamos el dinero con todo nuestro corazón y nuestras ganas, que no pensamos en que lo más importante es el regalo máximo por supremacía, que es la salvación. ¿Qué es lo peor que le puede acontecer a este señor? Pues no tener salvación. Muy diferente a como voy a tocar la semana que viene lo del endemoniado gadareno. De una vez les digo, la otra semana voy a hablar del endemoniado gadareno. Es libertado el endemoniado gadareno y lo primero que quería hacer el endemoniado gadareno es, Señor, déjame ir contigo, déjame ser tu discípulo. Esa es la respuesta que una persona debe de tener cuando hereda salvación. Agradecimiento. Decir, Señor, déjame seguirte. Pero las personas viven ciegas en las iglesias esperando el milagro y creen que esa es la voluntad de Dios. Ahí es donde hay un serio problema. Entonces, vivimos pensando en que la solución de Dios es darte lo que a ti se te pega la regalada gana. Esa es la problemática que tenemos. Un texto más atrás, o sea, una situación, porque dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿Qué sucedió atrás? Pues el Señor Jesús estaba en Galilea y hay una reprensión fuerte contra Galilea. Oh Galilea, si en tu
lugar, si en ti se han realizado toda esta cantidad de milagros y tú no has visto verdaderamente quién es el que hace estos milagros, déjenme decirles a ustedes algo. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Galilea. Si los milagros que en ti se han hecho se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, esa gente hubiera corrido al arrepentimiento. Entonces, note que el problema como tal es que las personas anhelan milagros. Anhelan. Y esos milagros evitan que usted vea a Jesús. ¿Por qué no se sanó ninguna otra persona allí? Porque la gente no estaba centrada en Jesús, estaba centrada en el movimiento del agua, en el ángel. El ángel simboliza la ley. El ángel era el representante de la norma en ese momento, del mensaje de Dios. Entonces estaban pensando allí de que iba a llegar y descender el ángel, y con ese ángel iban a tener una justificación para heredar el milagro. Tanto es así que se celebra esto en el día de reposo. Y note esto, lo primero que hicieron los fariseos es decir lo siguiente: no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. Imagínense, o sea, tenía que seguir ahí acostado, porque no podía cargar el lecho. O sea, tenían tan metida la ley que lo primero que dijo: no, aquí no importa su milagro, aquí no importa que usted se haya levantado, aquí lo importante es la norma. Ay, pero es que un señor vino y me sanó. O sea, ni siquiera sabía quién fue el que lo había sanado. Triste esto. Porque hay personas que creen que lo sana el predicador de turno, pero no conocen a Jesús. Es más, el Señor Jesús le dice, se les aparece después y les envía el mensaje: venga, no erre más en el blanco, arrepiéntase, vuelva a Dios. Y lo primero que hacen es entregar a Jesús para que lo persigan. Antes le salió a ver, sí, Señor. Entonces, cuando usted mira esto, habla mucho de nosotros, hermano. Así somos. Por eso el Señor Jesús les dijo: esta generación adúltera y maligna demanda señal, pero señal no le será dada. La única señal que le será dada será la del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Un hombre que fue mandado a Nínive. Y allí en Nínive, él huyó de ese lugar, fue tragado por un pez y fue escupido otra vez en ese lugar. Y no tuvo otro lugar sino ir a predicarles al pueblo de Nínive. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? El evangelio, la predicación. O sea, que los milagros no son señales, porque solamente una señal será dada. O sea que un milagro no es señal de que usted vaya a obtener prosperidad verdadera ni vida eterna. O sea que un milagro simplemente es un milagro, nada más. No quiere decir de que Dios esté contento con usted. No quiere decir de que ahora usted es llavería de Dios, amigo, parcero. No quiere decir de que Dios esté contento con usted, hermano. Ese cuento barato, ese cuento chino que le meten a las personas de que si usted no tiene prosperidad económica es porque usted anda en pecado. Déjeme decirle, hermano, que el que usted tenga prosperidad en las áreas que usted quiera no significa que Dios esté con usted. Y discursos como el del pastor Ricardo Rodríguez, Yesenia Ten, Disney Fon, Cas Luna, es: el Señor irá con nosotros a conquistar la tierra prometida y vencerá a nuestros enemigos, pobreza, enfermedades, nuestros hijos vendrán al evangelio. ¿Quién le dijo a usted que eso es que Dios esté con usted? ¿Cuál es la garantía de que Dios esté con usted? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a través de que usted ha conocido el evangelio de Jesucristo. Ahí ya puede usted entender de que Cristo sí está con usted. No es el milagro. Porque yo veo que aquí, aquí simplemente Dios decidió hacerle el milagro a él. Pero nadie más allí fue sano. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente del predicador. Están pendientes también de que de la ley. ¿Cómo así de la ley, hermano Fabián? Pues claro. La gente está pendiente es de que otros cumplan la ley, como los escribas y fariseos. ¿No notan que son la misma iglesia? Es la misma iglesia, la gente está pendiente de otras, no están pendientes de Jesús, están pendientes de los errores de los demás y están pendientes de que haya el próximo congreso de sanidad y milagros, están pendientes de que haya nuevamente una oratoria porque se sanen las personas. Tenemos que orar, es por la conversión de nuestro negro corazón, de nuestro podrido corazón, para dejar tanta maña y dejar de creer de que verdaderamente lo importante es el dinero y que yo esté bien en esta vida. No me importa cómo estén los demás, me importa es cómo esté yo. Porque yo soy demasiado importante. ¿Quién le dijo a usted que usted era importante? Y es que ese es el discurso de las iglesias de la actualidad.
No, mejor dicho, usted es tan importante, Dios se muere de amor por usted. ¿Quién le dijo que usted era importante? Aquí el importante es Cristo. ¿Qué es lo que ve el Padre en usted? A Cristo. Usted no es nada, nadie es nada, hermano. Yo no soy nada. Entonces hay que dejar de creer que somos la Coca-Cola del desierto, de que somos lo importante en este mundo, y hay que reconocer nuestra condición. Pecadores, sucios, podridos, cochinos. Esa es nuestra cualidad máxima. Nuestra condición suprema es el error. Por eso les hablo de gracia, hermano. Más allá de sentirse usted vaciado en esta predicación, vean la innumerable cantidad de cualidades que Dios tiene a través de su Hijo, en donde se manifiesta para darnos a nosotros perdón. Eso es en lo que deberíamos estar centrados. No estar pensando en cómo yo obtengo mi bendición y estoy por encima de otros porque me parece que yo soy lo más importante, lo más bonito y lo más espectacular y guau en este mundo. No somos nada. Hay que comernos eso. Mejor dicho, usted tiene que desayunarse diciendo no soy nada. Tomarse unas onces diciendo no soy nadie. Almorzar diciendo definitivamente soy muy sucio. Tomar nuevamente unas onces diciendo definitivamente ni no hay nada bueno. Y cenar y decir definitivamente Dios tiene una misericordia porque me dejó pasar este día de mi vida con vida y con salud. Yo todos los días reconozco de que definitivamente no merezco de gracia. Y digo todos los días porque todos los días tengo un mal pensamiento, todos los días erro, todos los días. Es tan podrida mi condición. Entiendo lo que decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted reconoce la miserableza que es usted? Somos eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aún lo que no quiero hacer, eso hago. Pero después de eso, de sentirse así, él decía, pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Claro, tampoco es que se me quede allá en su miserableza porque va y después resulta por allá saltando y haciendo una cantidad de cosas. No reconozca a Jesús en su vida, hermano, pero sea agradecido. Es que ese es el problema en la actualidad, que no vemos a Jesús, hermano. El estanque de Betesda es una forma que Dios tiene de mostrarle a las personas que están ciegas por la ley, ciegas por su milagro, de que ninguna de esas dos cosas lo justifican. ¿Cómo así que es más importante hablar de la ley que hablar de la sanidad de una persona que duró 38 años ahí postrado? Pero la persona que depende de la ley se compara y dice, no le importa lo mal que estaba la otra persona, sino dice, no, es que no es lícito hacer esto en el día de reposo, hágame el favor. Y así somos. Entonces, si al otro le va bien, estamos pensando, pero esto no va. ¿Sí? ¿Quién lo llamó a usted a opinar sobre eso? Preocúpese por Jesús, hermano. Ve a Jesús, no haga lo de los otros enfermos. Mire que nosotros tenemos carencias. Nosotros tenemos alguna carencia. Yo tengo carencias. Yo he pasado por enfermedad, muchas veces por escasez. Hermano, vea su carencia. ¿Qué tal que usted necesite verdaderamente ser sano de la verdadera enfermedad que usted tiene y es la lepra espiritual? ¿Por qué mencionan al pecado tomando como figura la lepra? Porque eso hace el pecado. El pecado empieza a comérselo a uno poco a poco. De hecho, el rey David lo entendió a la perfección. Mientras yo callaba, mis huesos se podrían, decía él. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros que no vemos al Señor Jesús? Lo que pasa es que nosotros creemos que somos lo más importante. Claro, porque a nosotros nos duele, ¿no? Si tenemos una enfermedad o algo, pues estamos en el médico, nos duele, ¿sí? Pero nosotros creemos que eso simboliza de que Dios nos abandonó o de que no estuvo con nosotros. Solamente a un ser Dios abandonó, y es a su Hijo, para nunca abandonarnos a nosotros. Ese es un tema que le debe caber a usted en la cabeza. Cuando él le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es algo de por sí que usted va a tomar como una frase de cajón. Es porque definitivamente había sido abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. Había sido abandonado. Y esto lo hizo para que a la postre en la gran comisión le diga, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tanto así les dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador.
O sea que no hay manera en la que el Padre nos vuelva a nosotros a abandonar, porque nos abandonó fue en el cuerpo de Jesús, se abandonó a su Hijo. ¿Entienden esa analogía? No nos abandona ahora a nosotros, pagó el pecado que era necesario que nosotros pagáramos, pero Él dijo, yo voy por ellos. Entonces ahí es donde está la cuestión. Entonces el problema en la actualidad es que no entendemos el valor del sacrificio, porque nos parece barato. Y porque la pregunta es, ¿por qué nos parece barato? O sea, la pregunta en realidad es, ¿por qué nos parece insignificante? Porque ni siquiera es que de pronto usted diga, ay, yo soy temeroso de Dios, yo creo en Jesús. Sí, hay mucha gente que dice que creer en Jesús. El problema es que para usted eso sea algo insignificante. Y es una escala de valores que nosotros le ponemos. ¿En dónde está ubicado Jesús? Posiblemente en sus prioridades está en el último lugar. En el primer lugar debe estar otros tipos de prioridades. Pareja, familia, riquezas, estatus económico, negocios, vida, placeres. Allí es donde está el tema. Pero cuando yo les hablo de Jesús, dicen, uy, no, pero es que yo tampoco quiero ser religioso, yo tampoco quiero ser pastor. Así me han dicho muchas personas. ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero que usted sea pastor? Aquí lo importante es que usted reciba el mayor milagro y que reconozca a su Salvador. No haga lo del paralítico. La otra parte que les prometí que se las iba a explicar es la parte desde el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, definitivamente lo malo era que lo hacía en el día de reposo. Mire la hipocresía. Además les quiero dar un dato no menor. Los judíos habían vuelto eso un negocio, porque todo lo volvemos un negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban los enfermos, pero el que mejor pagara era el primero que tenía la oportunidad de estar allí, en primera fila. ¿Qué oportunidad iba a tener el paralítico si no se podía ni mover? ¿Ah? Obviamente no iba a tener, pero el hombre asistía allí. ¿Sí? Como mucha gente asiste a esas iglesias de la prosperidad, pero ¿qué oportunidad van a tener? Y yo he escuchado muchas predicaciones acerca de esto. Y entonces, no, y sigue insistiendo, como el paralítico de Bethesda insistió. Y entonces, sí, porque mire cómo recibió el milagro finalmente. ¿Sí? Y yo cuando veo es un charlatán, que simple y sencillamente Dios decidió hacerle el milagro, pero que no reconoció en realidad quién le estaba haciendo el milagro. Versículo siguiente, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, eso es algo que la gente no entiende. La gente cree que tiene un Dios inanimado por allá, puesto así retratado, que su Dios está en una catedral allá, en un muñeco. No, hermano, Dios es algo definitivamente vivo. Para que Él diga que Él trabaja y que el Padre de Él trabaja, le quiere decir algo a usted muy importante este texto. Sigamos leyendo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Yo quiero que me presten mucha atención aquí, porque voy a entrar a la predestinación. ¿Qué hacía Jesús? Lo que le ordenaba al Padre, lo que veía que hacía el Padre, porque Él y el Padre en ese momento estaban en unidad. En unidad no significa de que estaban los dos compactados en un solo hombre, porque de ahí se desprende el tema de otra secta, que no va a entrar aquí el día de hoy a discutir de eso, sino que definitivamente el Padre le daba órdenes. Incluso antes de ir a la cruz, recuerden la oración, Dios mío, si es posible, pasa de mí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, todo lo que hacía el Señor Jesús era por ordenanza. ¿Sí? Entonces, nada estaba fuera de la ordenanza del Padre. O sea, dígame quién fue el que decidió que ese paralítico, que no hizo nada, que nunca mereció y que incluso recibió el milagro,
y nunca reconoció verdaderamente a Jesús, ni siquiera quiso ser su discípulo, dígame quién fue el que tomó la decisión. El Padre. Entonces, hay que entender esto. ¿Por qué el Padre va a tomar ese tipo de decisiones? De hecho, el Señor Jesús les decían, ustedes vienen a mí porque el Padre lo permite. Y el Padre lo que me entrega, yo no lo pierdo, porque esa ha sido su voluntad, que todo lo que Él me entregare, yo no pierda nada. O sea, que definitivamente es porque a Dios le place, sonará mal, pero es así porque a Dios se le da la regalada gana de hacer su voluntad y por sobre eso no podemos discutir absolutamente nadie. Y precisamente el otro texto que vamos a tratar el día de hoy, que es Romanos, capítulo 9. Y esto va para aquellas personas que, mejor dicho, que se la pasan poniendo banderas allí de un pueblo y se la pasan tocando el chofar y se la pasan idolatrando reyes, naciones, presidentes allí que han pasado por ese pueblo y se ponen la estrella, se la mandan a tatuar. Ya más o menos ustedes me podrán entender de qué pueblo estoy hablando. Y eso hacen, mejor dicho, fiestas y les provoca circuncidarse, ¿sí? Y usted mira que eso, mejor dicho, hacen cruzadas y todo lo hacen para adoración a una nación que no quiero mencionar en este momento porque causaría muchos dolores, incluso cólicos a algunos hombres que no pueden tener cólicos, pero les da cólicos que yo hable de estos temas. Lo va a decir el texto, no lo voy a decir yo. Vamos a leer delicadamente. Mire, léalo despacio, hermano. Romanos capítulo 9, el versículo 1 dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, esto es un tema delicado, lo que está diciendo acá. ¿Sí? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto está queriendo decir, me gustaría yo estar en la posición de aquellos que no aceptaron al Señor y que ellos vinieran y tomaran mi lugar y aceptar a toda la nación, todos mis hermanos en la nación aceptaran al Mesías. Ese es el dolor del apóstol Pablo, ¿sí? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque Dios los adoptó como pueblo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, porque a ellos les fue dado el pacto, el antiguo pacto, el cual consistía en el cumplimiento de la ley en su totalidad, y les fue dada la ley, el culto y las promesas, porque Dios les dio el tabernáculo de reunión y también les dio las promesas abrahámicas, ¿no? ¿De quiénes son los patriarcas? Porque allí conocemos que de esa nación viene Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta acá hay un punto. Paro aquí diciéndole a ustedes lo siguiente. ¿Está reconociendo a Israel como nación? Sí. ¿Está reconociendo la promesa, el pacto y lo que Dios estableció en esa nación? También. Pero hay un serio problema. Que la gente piensa que el pueblo de Dios, que ese lugar es pueblo de Dios, que toda esa nación es pueblo de Dios. Y aquí va a mostrar él quién es el pueblo de Dios. Y le voy a mostrar a usted su ciudadanía. Según Hebreos capítulo 11, nosotros somos ciudadanos ¿de quién? Del cielo. Somos injertados a esa mata de la cual nosotros pertenecemos, que es la del Salvador, pero que la promesa le fue dada a un hombre llamado Abraham. ¿Sí? Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, esto no es un problema de lo que Dios mandó a estipular. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Note esto. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cómo así? Los hijos de la promesa. ¿A qué se refiere y por qué quiso tomar a Isaac allí? Porque resulta y pasa que un hombre llamado Abraham trató de ir en contra de la promesa que se le había sido dada a él, tomando a una esclava llamada Agar, y después de eso, obviamente tuvieron un hijo llamado Ismael, pero en él no se plació Dios.
Dios dijo, te será llamada descendencia en ¿quién? En Isaac. Como toda aquella persona que toma y cree en el Hijo de Dios, en la promesa, y no hace lo de Abraham, que trata de forzar las promesas, ¿sí? ¿Él qué hace? Lo toma como hijo, lo injerta al pueblo. Los creyentes son hijos de Dios y son la nueva Israel. Seguimos leyendo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal. Ya explicó esto. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Les explico aquí esto. Está hablando de una situación en donde una mujer recibió la promesa, estoy hablando de Rebeca, y en este caso habían dos naciones en el vientre que se peleaban, pero Dios escogió a uno de estos dos, dijo, el mayor le servirá al menor. Aún así, cuando nacieron, el mayor, como era el primogénito, tuvo la prioridad, y de hecho al menor le colocaron engañador, el nombre de Jacob, ¿sí? Pero él está diciendo, no porque Jacob me viniera a seguir a mí, ni en él haya sido llamada la descendencia, de cuál vendría el Mesías, es por eso que yo lo escogí. No, yo no lo escogí, fue porque a mí me plació. No fue porque él más adelante yo supiera que él me iba a seguir, porque si no, entonces sería llamada la bendición por obras. Él está diciendo, no porque yo supiera que Miguel me iba a seguir, yo lo escogí a él. No, fue porque a mí me plació. No porque yo creyera que el señor Sergio me hubiera aceptar, yo lo escogí. No, fue porque a mí me plació. Vamos a seguir leyendo. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro, usted dice, ay, pero son dos niños. ¿Qué injusticia? ¿Sí o no? ¿Qué pecadito el uno? ¿Qué culpa el uno con el otro? No, a Dios le plació que uno estuviera por encima del otro y ya. Vamos a seguir leyendo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Las personas regularmente tienen problema con esto. Porque dicen, ay, pero ¿por qué Dios elige? Ay, Dios hace excepción de personas. Mire, hermano, ahí es donde está un serio problema en la actualidad. Que creemos que nuestra justicia y que tenemos, que nuestra justicia se amolda a la de Dios y que nosotros tenemos la mente de Dios, que conocemos todas las cosas y que sabemos todas las cosas y que Dios es igual de moralista a nosotros. La característica de Dios es la ley, no la charlatanería que tenemos en la cabeza. Sigamos leyendo. Así que no depende del que quiere, no, mire, versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios tiene misericordia y eso es lo que importa. No su decisión, no es del que quiere. No es que usted lo eligiera a él, Dios nos eligió a nosotros. Sigamos leyendo. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios hasta en el malo tiene un propósito. O sea, Dios tomó a Faraón y le endureció el corazón y permitió que el corazón de Faraón fuera tan duro que aún a pesar de perder a su primogénito y aún a pesar de que definitivamente vinieron las plagas, aún así, ¿qué hizo Dios? Lo siguió endureciendo. Dios endureció a Faraón. ¿Para qué? Para que todo el mundo hasta el día de hoy conociera de que Dios venció a Egipto y venció al mundo. ¿Notan esto? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Duro esto, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Note todo esto que usted está viendo aquí, o sea, definitivamente es porque a Dios le plació. No era que el pueblo allí chiquito que él escogió haya sido un pueblo impoluto, que mejor dicho allí todos fueran santos. No es que Abraham haya sido un inocente que mejor dicho no cometiera algún tipo de mal. No, lo que sucede es que es Dios y a Dios le plació. ¿Cómo usted siendo una vasija de barro puede pelear con Dios? Le está haciendo aquí ese llamado del texto, ¿no? Si otra persona recibe el milagro y usted no, si otra persona tiene riqueza y usted no, si a otra mujer se le congrega a su hijo, pero su hijo no se congrega, si a otra mujer su esposo se vuelve hasta un pastor o un hombre muy adinerado, pero su esposo no, hermano, es porque a Dios le plació. No es porque usted tenga maldiciones generacionales. En algunos casos, obviamente, es porque nosotros copiamos. Lo que llamamos en psicología, en algunos casos, copiamos las conductas que nosotros hemos tenido desde pequeños gracias a la programación neurolingüística que nosotros tenemos viendo a nuestros padres, que copiamos muchos defectos y muchas cosas. ¿Sí? ¿No ha notado que a veces el muchacho cuando ve que su padre pues toma demasiado, también toma ese hábito? Entonces, no, es que hay un demonio, hay un espíritu allí. No siempre es así, hermano. No niego que hayan personas que tengan una condición, por ejemplo, de endemoniado. No niego que en algunas situaciones sí haya algún tipo de maldición. Pero es que las iglesias ya la volvieron un común denominador. Demonio tiene. Y claro, uno escucha, ¿será que tengo demonio? Vamos al estanque de Bethesda a esperar que al predicador se le mueva el agua. A ver si yo tocara, no al Señor Jesús, no, de pronto tocar el borde de su manto, a ver si de pronto tocara el borde del zapato del predicador, a ver si de pronto se me hace el milagrito. Así somos. Ah, pero es que en las ordenanzas le dice a usted el Señor, escudriña la escritura, ora, insista, viva una vida piadosa, cumpla la norma, dependa de mí. Ay, pero no, eso es muy aburrido. Yo prefiero estar esperando a que se agite el agua y que desciende el ángel de tiempo en tiempo. Y yo, como soy la víctima en este caso, si otro hereda primero la salvación o la bendición que yo, entonces yo le voy a decir, no es lícito que usted se levante de ese lugar. Porque yo no me he levantado. No es lícito. Usted no merece eso. Y así estamos. Y esa es la vida de creencia de muchas personas. Tan bonitos nosotros, ¿no? Bellos. Pero no nos condenemos de las demás personas. Mire, yo tengo que decirles que el corazón de nosotros está tan mal. O sea, es un corazón errado, perverso. Y tengo que decirle yo esto con mucho dolor. Mire, en realidad en la actualidad yo he visto que mucha gente le rinde culto a las naciones, a algunas naciones. Y mire, vi unas situaciones tan difíciles en otros pueblos, niños siendo bombardeados, niños que no tienen culpa de nada, hermano. Niños. O sea, de verdad la gente no piensa en que definitivamente los hombres nos matamos entre nosotros mismos. Y cualquier excusa es válida. Política, religión, intereses, petróleo, dinero, recursos. Pero yo veía ya mujeres con sus niños ahí ya sin vida, ultimados, y a la gente le da igual, hermano. A la gente le da igual. Que porque unos creen una cosa, que porque los otros creen otra. No les importa el dolor de las mismas personas. Y a mí me parece eso terrible, hermano. Terrible que no seamos capaces de
la palabra correcta para eso es conmiserarnos, ¿sí? Con miseria. No vemos la necesidad de otro. No vemos la necesidad de otro. Vemos mi necesidad. O sea, pónganse ustedes a pensar una cosa. ¿En algún momento los fariseos vieron la necesidad de ese paralítico? Era un negocio. ¿Quiere entrar primero a recibir su milagro? Venga, diezme. Lo invito a que venga y dé su dinero. Entonces, ahí es donde está el problema. El dolor no nos interesa, lo importante es que estemos bien. Lo importante es que las demás personas vayan conforme a nuestro pensamiento. O sea, a los escribas y fariseos no les interesaba nada más. Que todos estén conforme a su razonamiento. Pero la necesidad de la gente no. Entonces, yo les invito en esta predicación a que sean conscientes de la necesidad de otras personas. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces están más pendientes del Sabbat, que el propósito del Sabbat es para que el hombre descanse y tenga tiempo con su creador. Están más pendientes de ¿qué? De una norma. No somos conscientes. La inconsciencia reina en nosotros, hermano. Y las personas van a las iglesias también sin conciencia de pecado, porque es que no se han arrepentido. Y cuando encuentran un mensaje como este en donde se les dice arrepiéntase, lo primero que dicen, uy, no, es muy fuerte esa predica, no, qué pereza ese señor allá hablándonos tan fuerte. Entonces, ¿cómo les hablo? Si quieren les hablo al estilo Ante Gebel, Yesenia Ten. ¿Cómo quieren que les hable? ¿Me pongo bonita? ¿Sí? ¿Quieren que de verdad me maquille o alguna cuestión? ¿Pongo a mi esposa aquí a hablar? ¿Qué quieren? O sea, es que el pensamiento de la gente es a la motivación personal. ¿A usted de qué le sirve de que yo le dé a usted un mensaje de motivación personal si al salir de este lugar va a salir peor? ¿Motivación personal de qué, hermano? ¿Cuándo el humanismo ha funcionado? ¿Cuál humanismo? Si es que entre más tiempo pasa somos menos humanos. No entendemos que hay otras personas que pasan necesidad, hombre. Yo les invito a que reflexionen un poco y que miren más su manera de pensar con respecto al mundo, con respecto a la iglesia, con respecto a la vida, con respecto a lo que usted va a una iglesia a buscar. Usted va a la iglesia a buscar al Señor, punto. La casa de mi padre es casa de oración, no casa de mercadería, no casa de prostitución, no es casa tampoco de que usted venga aquí a mirar a ver cómo usted puede obtener una ganancia. Nada, la casa del Padre es casa en donde usted viene a orar. Espero que esta predicación lo haya llevado a pensar de una manera correcta. Mire, a mí me hubiera encantado de que de verdad en ese texto hubiera dicho, y se levantó el paralítico. Y apenas vieron que el paralítico se levantó, todas las personas fueron detrás del Señor Jesús. Y que el paralítico al finalizar le hubiera dicho, Señor, déjame seguirte, déjame ser tu discípulo. Pero las personas no hacen eso. O sea, en lugar de tener un resultado bueno, lo que encontramos es un resultado completamente nefasto y negativo. No hay conversión. Espero que les haya gustado el mensaje. Los invito a la próxima semana. Vamos a hablar del endemoniado Gadareno. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Les invito a que compartan este contenido, ya que a través de compartir este contenido, el algoritmo de YouTube asocia nuestro contenido con contenido muy interesante y nos mostrará más en las páginas de búsqueda. Y no solamente eso, sino denle like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. También les invito al segundo canal, ya somos 9,000 personas las que estamos allí en el canal de Palabra y Verdad, Fabián Mejía Oficial. Les agradezco que vayan allí también. Allí hacemos defensa en contra de la mala praxis del Evangelio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.